¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen, que nos permitan platicar con ustedes de todo el acontecer nacional e internacional, pero particularmente, por supuesto, de temas que en México, vaya que continúan en el candelero. La reforma judicial que fue aprobada hace unos días por mayoría calificada en el Senado de la República y que ha sido respaldada ya por los congresos estatales necesarios, superando la cifra de 17, que era el mínimo requerido. Pero, ¿qué pasará a partir de ahora? Comienza a haber voces, abogados, sobre todo quienes dicen vamos a impugnar la reforma constitucional. Norma Piña analizando si puede o no puede involucrarse en esta discusión y el PAN, sí, el mismo Partido Acción Nacional asegurando que van por esa medida, ellos hablando del cambio de sede. ¿Es posible impugnar la reforma judicial? ¿Puede meterse la Suprema Corte de Justicia? ¿Tienen los votos los panistas, la oposición, para poder crear una acción de esta materia? Mi querido Andrés Reper, siempre un gusto saludarte en esta comunidad. ¿Cómo estás? Muy bien, querido amigo. A la orden y muy interesante esta nueva etapa que estamos iniciando porque es la posibilidad de justamente confirmar la constitucionalidad de lo que ya se logró de acuerdo con la Constitución y los votos en el Congreso y las aspiraciones de la oposición que creen que todavía lo pueden frenar. Yo soy de los que sostiene que no, pero bueno, pues podemos ir revisando cada una de las posibilidades. Pues yo empezaría por ahí, querido. ¿Por qué no? ¿Por qué no la oposición puede frenarlo como tal? Bien, primero vámonos a la posibilidad de presentar un juicio, de que esto se convierta en una controversia. Y bueno, no tienen posibilidad porque de acuerdo con la Constitución, una reforma constitucional, independientemente que entremos al fondo de si se puede impugnar una reforma a la Constitución o no, pero la acción de inconstitucionalidad tiene por objeto revisar que las reformas se adapten a la Constitución. Entonces, de entrada, pues no puede un parámetro ser parámetro y a la vez ser el sujeto de revisión. Una cosa no puede ser y no ser a la vez. La Corte no puede convertirse en constituyente. El constituyente es el Congreso. Entonces la Corte no puede decir la Constitución es esto, ¿no? La Corte le dice al Congreso, estoy tratando de simplificarlo, la Corte le dice al Congreso, dime qué es la Constitución y yo entonces voy a defenderla de todas las leyes que se produzcan. Pero la Corte no puede decir, porque no fue elegida, no puede decir yo soy el constituyente y yo digo qué es lo que debe ser la Constitución. No, para esto está justamente el Congreso y las legislaturas de los estados que en su conjunto y una vez que logran las mayorías que establece la propia Constitución, se convierten en el constituyente permanente. Entonces, ese papel no le toca a la Corte, no puede entrar al fondo. Eso es por cuanto a la posibilidad de que se integrara una controversia. Pero ahora vámonos a los requisitos para que se integre. Ujú. Y los requisitos son, de acuerdo con la propia Constitución, que la demanda de acción de inconstitucionalidad la promueva el 33% de la Cámara de Diputados o el 33% de la Cámara de Senadores. No tienen el 33% de la de diputados. Y a juzgar por los votos que se conformaron hace 2 días, pues tampoco tienen el 33% de la de senadores. Estarían a un voto de que lo lograran. Pero suponiendo que lo lograran, entonces llegaría a la Corte y la Corte tendría que decir, yo no me puedo pronunciar por el fondo. Hay una corriente doctrinaria que dice que hay ciertas cosas de la Constitución que no pueden ser reformables. Algunos abogados les llaman justamente los cotos vedados o la zona prohibida de reforma. ¿Y eso a qué me refiero? Bueno, pues imagínate que dijeran, vamos a perseguir a los judíos, ¿no? Como en la Alemania nazi. Oye, no, pues eso viola el sentido común, los derechos humanos de la Declaración Universal, de la Declaración de, perdón, de la Convención de Derechos Humanos de los Estados de América, etcétera. No se podría hacer. Y como de acuerdo con el 133 de la Constitución y los tratados de los que México sea parte son la ley máxima, entonces alguien podría decir, bueno, a lo mejor no viola la Constitución, pero sí viola los tratados. Sin embargo, no es el caso. El único puente que intentarían construir, porque ya lo han dicho,
es que si es un derecho humano tener jueces independientes, tendrían que sostener que esta reforma no va a lograr jueces independientes y no hay manera de que esto se demuestre, puesto que no se están interviniendo los poderes en la forma en cómo resuelven los jueces, sino simplemente en su designación, en la cual también participaría el propio Poder Judicial de la Federación y el voto popular. Entonces, es muy cuesta arriba que se lograra, pero además la Corte tiene como principal criterio, y lo han sostenido una y otra vez, que ellos no entran a conocer el fondo de las controversias cuando se trata de una reforma a la Constitución. Ahora bien, por cuanto al procedimiento, pues la Corte también ha dictado sentencias y jurisprudencias diciendo que tampoco se puede meter en el procedimiento porque es el constituyente permanente, es una especie de momento de un parto de un nuevo México cuando se hace una reforma constitucional y se hace a través del constituyente permanente. Digamos que, imagínense un cangrejo cuando cambia de piel, o el parto de un mamífero. O sea, es un momento decisivo en el que el propio constituyente, el órgano que representa la soberanía, decide una nueva forma de un nuevo arreglo de la Constitución, un nuevo acuerdo constitucional. ¿Qué sí podría suceder? Que no se hubieran reunido los votos, por ejemplo. Y entonces que te dijera, no, pues es que sí se juntaron, y la oposición dijera, no, no se han juntado, no me vengas con esto, no juntaste el número mínimo de votos. Los famosos Como esa, 85, ¿no? exactamente, bueno, o la discusión que se prestaría a si es el 85 o tiene que ser 86, porque si bien la Corte se ha pronunciado en algunas controversias estatales respecto de cómo se conformaría esta mayoría en los estados, lo cierto es que en la federación, pues cuando tú dices la tercera parte son 85.36, oye, es que no hay punto 36 de senadores. O sea, no hay un senador que sea punto 36, o es un entero o no es. Entonces ya la interpretación de que tiene que subir al 86, esta ya es una interpretación, porque a mí me dijiste 85 y no me puedes obligar, porque ¿qué es lo que está en el fondo? La conformación de una mayoría decisoria. Y no puedes por unas décimas decir, pues ¿cómo ves que no la juntaste? Es como decir, no llegaste a tiempo cuando traes una legitimidad de una mayoría en la Cámara de Diputados y de una mayoría en la de senadores. De hacerlo así, estarías privilegiando a las minorías, a una dictadura de las minorías, solo por un voto, pero más bien por décimas de voto dirías, oye, pues no, porque entonces bastaría con eso para que la minoría dijera, pues, ¿cómo ves que no va a pasar nada? No importa qué Claro. tan buenas sean ni nada, simplemente mientras no los juntes, no va a pasar nada. Eso es una discusión ya de filosofía del derecho, de, digamos, interpretación constitucional, que si me preguntas yo como si fuera ministro, y no porque esté yo a favor de la reforma, pero diría, no me puedes exigir uno más. Claro que uno más ya lo hace indiscutible, pero no estamos hablando si es indiscutible o no, simplemente estamos diciendo qué es lo que ordena la ley y de acuerdo con la propia Constitución y de acuerdo con el número de integrantes de la Cámara de Senadores, pues es 85.3, pues se queda en 85. Pero bueno, finalmente tenemos 86 y por cierto, el voto de Yunes no fue el decisivo. Si Yunes hubiera votado con la derecha, de todos modos, al faltar uno de los senadores, tendríamos esa mayoría. Entonces, hasta en eso son majes, porque ahora le echan la culpa y lo llaman pederasta, asesino y todo, cuando hace unos meses lo votaron para ser senador, hace unos años lo votaron para ser presidente municipal de Boca del Río, y hace un poco más de tiempo a su propio padre para que fuera gobernador, y ahora los odian. Esto quiere decir que son capaces de aliarse con quien ellos consideran que son delincuentes con tal de que los hagan ganar elecciones y les den trabajos. Y dicen, es que Morena lo está padrineando. No, como lo puse en un tweet, ¿qué querían? Que Morena, cuando él dijera estoy a favor, lo golpearon, le dijeron, no, tú no puedes votar a favor, no queremos tu voto porque así no nos va a saber bien el triunfo ni la mayoría. Pues es una aberración, es una tontería, es una inmadurez, es pueril. Si el señor que es senador, en términos de que el PAN lo llevó a ser senador, en términos de que la ley le permitió ser senador y estar sentado ahí, por supuesto que tiene derecho de votar por lo que se le pegue la gana, porque la ley y la Constitución no lo obligan a votar por su partido.
De hecho, el PAN, o sea, son incongruentes porque el propio PAN hace unas semanas votó en favor de lo que propuso Morena, de 16 de las 18 iniciativas que mandó Andrés Manuel el 5 de febrero, las votó a favor el PAN en la Cámara de Diputados y el PRI también las votó a favor. Entonces ¿son traidores o no son traidores? O sea, ¿de qué se trata? Y bueno, no juntarían esto, pero otros órganos que podrían hacerlo, que tendrían la legitimidad constitucional para promover una acción de inconstitucionalidad, sería la Fiscalía General de la República, en caso de que considerara que se está violando alguna de las normas relativas a su competencia constitucional. No es el caso, porque no se está juzgando la forma en cómo se persiguen los delitos, ni cómo se integra la Fiscalía. También lo podría hacer la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la consejera jurídica, pero bueno, es obvio que no lo haría porque ahí fue donde se confeccionó la iniciativa que presentó el Ejecutivo. No podrían impugnar lo que ellos mismos promovieron. Y por último, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, si considerara que un derecho humano fundamental se está violando con esta reforma a la Constitución. Creemos que esto no va a suceder porque no hay ninguna violación. Los que son jueces lo regula la Constitución, no lo regula un contrato colectivo de trabajo. Y si la Constitución cambia y dice que ahora tendrán ellos que presentarse a la elección, pues eso es lo que está mandando la Constitución, eso es lo que quiere el pueblo soberano que suceda. Entonces no hay de que, oye, pues es que yo tenía mi expectativa. No, señor, pues ya cambió la Constitución y la mejor prueba de ello es que en 1994, en diciembre, se borró a la Suprema Corte de Justicia y se creó una nueva corte y nadie dijo nada. En 2007 se borró al Consejo General del INE y se nombró un nuevo Consejo General del INE y nadie dijo nada. En 2014 ese consejo existente se borró y se nombró a uno nuevo bajo un nuevo arreglo constitucional y nadie dijo nada. Entonces es una falacia que no se pueda cambiar la forma en cómo se eligen los jueces. Y ahora bien, esto de ninguna manera concluye la tarea. Este es apenas el primer paso del primer paso, porque como sabemos, hay una intención de hacer reformas constitucionales en materia de fiscalías y de defensoría de oficio. Esos son los pasos 2 y 3, pero esto que acaba de pasar ni siquiera es el primer paso, es el punto 2 del primer paso, porque ahora lo que viene es adecuar la legislación secundaria, las leyes, conforme a esta reforma constitucional. Entonces, el Congreso de la Unión tiene exactamente 90 días a partir de que se publique, del 15 de septiembre, para que se ponga a trabajar y reforme las leyes que se necesitan reformar para hacer posible que se aplique esta reforma constitucional. ¿Cuáles leyes? Pues entre otras, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la ley que regula la integración de cómo está la Corte y cómo se regula la acción de inconstitucionalidad, porque esa ley también prevé si la van a atender por salas o el Pleno, probablemente algunas disposiciones en materia electoral que requieran ser modificadas para que se lleven a cabo estas elecciones. El Instituto Nacional Electoral tiene que dictar reglamentos y lineamientos para instrumentalizar y programar cómo se va a llevar a cabo la elección. Y estas leyes también pueden ser impugnables, solo que también se necesitan estos requisitos, que lo haga el 33% de una Cámara o los órganos que te platiqué. Pero la Corte podría eventualmente, si una de estas leyes no se adapta y no respeta este nuevo arreglo constitucional o las otras disposiciones de la Constitución que sean aplicables, pues entonces también las podrían invalidar, como ha invalidado la Corte infinidad de leyes. Y después de esto, los estados tienen 6 meses, 180 días, a partir del 15 de septiembre, para también hacer los arreglos a sus constituciones locales y determinar cuáles cargos van a elegir en 2025 o hasta 2027, 27, que es el plazo, pero ellos también tienen que elegir a sus tribunales superiores de justicia, por sus magistrados, y a sus jueces por materia. Entonces, viene todavía muchísimo trabajo. Digamos que esto apenas es el principio, pero trabajo jurídico constitucional tenemos para rato, por lo menos en estos 2 primeros años del próximo sexenio. Entonces estamos hablando de que realmente no hay posibilidades reales, digámoslo así, de que puedan impugnar como tal esta reforma y mucho menos que puedan echarla
para atrás por estos escenarios que tú nos planteas. Hablamos entonces de un grupo de personas que más que nada están queriendo ir en contra de una constitución que no les gusta, ¿no? Pero que a final de cuentas es la que hay. Exactamente. Ellos no han distinguido todavía que el Poder Judicial no es intocable. El Poder Judicial está sometido al artículo 39. El artículo 39 es la soberanía y el 49 dice, el supremo poder de la Unión se ejerce a través de los tres poderes. Entonces, el pueblo pues, puede cambiar cómo funciona el Poder Judicial sin problema. Lo que pasa es que tenían 30, 36 años, no 30 años, sin ser cuestionados, sin que nadie les dijera nada, sin que nadie los tocara. Se fue convirtiendo en una burbuja endogámica, intocable, autogenerativa, autocelebrativa, y pues era, sí, ahí estaba, ¿no? Nadie nos toque, nadie se meta con nosotros, y no rendían cuentas. Nadie se atrevía nunca a juzgar a un ministro, nadie había hecho juicio político a un magistrado. Cuando, imagínate, ni modo que en 30 años no haya habido un solo magistrado y un solo juez que no hayan reunido las causales de juicio político, ¿no? O cometido un delito para que se procediera penalmente en contra de ellos y se les tuviera que dar pues la declaración de procedencia en el caso de los ministros. Yo creo que al menos en alguna ocasión ha sucedido. Sé que esta vez sí sucedió. Sé que ahorita todo el Poder Judicial, bueno, me refiero a ministros, consejeros de la Judicatura, magistrados y jueces, todos en este momento están incurriendo en faltas administrativas, en delitos federales y en responsabilidad constitucional. ¿Por qué? Porque entre otros el Código Penal Federal dice, tú no puedes dar un pago por algo que no se ha hecho, no puedes estar pagándole a la gente por no trabajar y que lo permitan los consejeros de la Judicatura que digan, sí, sigan cobrando, nos vamos a paro. No, se respetan los derechos de protesta. Incluso el propio código, interesantísimo, el Código Penal Federal dice, los derechos de protesta o los derechos políticos o los derechos constitucionales de los servidores públicos se les van a respetar, como diciendo, claro que puedes ir a marchar. Es más, puedes decir, no se trabaja, pero no puedes decir, no se trabaja y sigo cobrando. Eso es un delito, porque estás recibiendo un emolumento por algo que no te has ganado y es dinero de los mexicanos. Ya se los dijo la presidenta hoy en la mañana, la presidenta electa, la doctora Claudia, en una entrevista banquetera que le hicieron en su coche, dijo, pues, ¿por qué están cobrando? Por mí que hagan su paro. Y aquí, siendo un poco irónico, qué tan poca cosa contribuyen con la sociedad que México tienen ya como 2 semanas sin trabajar o más y pues, México sigue funcionando sin problema, ¿no? O sea, el hecho de que denieguen la justicia realmente no está afectando a los mexicanos en sus actividades cotidianas y eso demuestra también lo frívolo que es que se consideren como los salvadores de la patria, los guardianes de la Constitución, la están violando el artículo 17 porque no están permitiendo que los mexicanos accedan a justicia en condiciones de certeza, pues no sabemos cuándo quieren trabajar, cuándo no, en condiciones de equidad, están violando también el respeto al poder legislativo, no solo en los hechos, como de hecho intentaron asaltar el palacio, tanto el Palacio Legislativo como la Cámara de Senadores, y lo han intentado en otras legislaturas, ha habido violencia, heridos, macanazos, etcétera, sino que también la ministra presidenta intentó, a través de la interpretación que quería hacer, de la que ya hemos platicado, suspender los diálogos y el trabajo legislativo en la Cámara de Senadores y en la de Diputados. No se digan los jueces que le ordenaron a la Cámara de Diputados que ya no podían dialogar, ¿no? Entonces, han incurrido ya en muchas responsabilidades. Desde luego, no creo que alguien intente hacerlos dar cuentas por todas estas violaciones. Ahorita lo importante es que procesemos estas reformas, pero quedará en la discusión si vamos a hacerlos que rindan cuentas por haber atentado contra las instituciones de la República estos días, como lo establece la propia ley para el juicio político. Querido Andrés Reper, siempre es un gusto y un placer escucharte y aprender de ti aquí en la comunidad. Es un honor para mí compartir estas charlas contigo.